buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime, donde conversamos los temas que están marcando la semana. Una semana corta, pero muy intensa. Vamos a hablar de la acusación constitucional que fue rechazada hoy en contra del ministro Carlos Montes, pero también del polémico informe de la Contraloría, de la Contralora subrogante, que cuestiona la rendición de cuentas o parte de la rendición de los gastos de los Panamericanos Santiago 2023. Va a estar con nosotros aquí el director del Instituto Nacional del Deporte. También vamos a hablar de delincuencia con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, y de la delicada y compleja situación que enfrenta el general director de Carabineros a puertas de una formalización. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. A ver si alcanzamos a hablar de todo lo que prometí, pero ya están con nosotros nuestros panelistas y los saludamos, ¿cierto? Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, bienvenido. Aquí otro lado, Marco Moreno, analista y académico de la Universidad Central. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Fanny. ¿Todavía nos decimos feliz año nuevo o ya pasó esto? Todavía, hasta el viernes. Hasta mañana, o sea, en unas poquitas horas más. Bueno, hoy día se rechazó la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes. Se veía venir, ¿cierto? Igual hubo algunos desórdenes de votos, pero se veía venir, tenía pocas posibilidades. ¿Cómo queda la oposición, la derecha, después de este quinto fracaso en una acusación constitucional, Marco? Sí, bueno, queda, yo creo, bien debilitada, ¿no? Después de la derrota del plebiscito del 17 de diciembre, se esperaba que esto pudiera de alguna manera generar cohesión, ¿no? Las dificultades entre el Partido Republicano y Chile Vamos, yo creo que se profundizan, sobre todo porque desde Chile Vamos acusan desprolijidades, ¿no es cierto?, falta de profesionalismo en la redacción del libro acusatorio, ¿no? Hay una parte completa que estaba mal hecha. Mal redactada, falta como doctora, o no, como redacción mala. Exactamente, el propio abogado del ministro Montes señalaba con mucha claridad justamente el tema. Pero es el efecto, creo yo, que dificulta, ¿no es cierto?, el entendimiento entre estos dos sectores de la oposición. Por una parte el Partido Republicano y por otra Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, que no logra fluir esa relación todavía. Y estamos cerca, ¿no es cierto?, de la inscripción de los pactos en el mes de abril, de pactos para las elecciones de alcalde, concejal y gobernadores. Ahora, finalmente esta acusación fue llevada adelante, o quienes la impulsaron fue el Partido Social Cristiano. Y claro, se terminaron subiendo al carro el resto, pero tampoco nunca muy convencidos, daba la impresión. No muy convencido, como claro, que no les quedaba otra. Especialmente en Chile Vamos. Yo creo que había a lo mejor era diferente. más convicción en el Partido Republicano, pero finalmente creo yo que termina siendo un traspié, como tú decías, el quinto de una acusación que no prolifera, pero sobre todo el efecto con ello creo que es que la gente también está un poco cansada, ¿no es cierto?, de este estilo de oposición y por lo tanto yo creo que va a tener que hacer una reflexión el Partido Republicano y Chile Vamos en el sentido de si sigue con esta misma lógica de obstrucción y por lo tanto no habría que pensar en un camino en donde esté más disponible para revisar algunos proyectos del Ejecutivo, abrirse a algunos cambios, porque de lo contrario esto puede producir también un agotamiento en la ciudadanía que ve que la oposición permanentemente, ¿no es cierto?, está poniendo difíciles las cosas y no está contribuyendo a resolver el problema. ¿Max? Estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente esto es una desinteligencia a todas luces. Tomada aparentemente en el clímax de la derrota, un exabrupto que finalmente derrota nos lleva... en el plebiscito. Derrota en el plebiscito, claro. Se me olvida, pero sí, pues derrota en el plebiscito, a la cual se agrega, como bien decía Marco, esta es la quinta derrota, van 5-0. Sí. Perdiendo la oposición en materia de acusaciones constitucionales. Yo creo que tiene que ver, en definitiva, con que no logran generar una manera de hacer oposición que les resulte eficaz, que resulte convocante. Hay una tensión y una disputa por la hegemonía al interior de la oposición y yo creo que esta acusación tiene de alguna manera que ver con eso y el fracaso tiene que ver con que no han logrado encontrar una manera de relacionarse todavía. Claro, pero llama la atención que porque esto se veía venir, que hayan seguido adelante sabiendo, digamos, lo que iba a pasar.
Porque es evidente que esto se ve toma como una un fracaso. decisión, se toma una decisión y después es muy difícil bajarse. Se evalúa que los costos son mayores de desestimar una acusación que de perderla. La verdad no lo entiendo, pero yo creo que todo el capítulo es una completa desinteligencia política. Y por el otro lado, ¿cómo queda el ministro Montes? Porque sale fortalecido. Hoy día hay quienes planteaban que el ministro, en la misma oposición, ahora sí que tiene que el presidente Gabriel Boric sacarlo, pero da la impresión por todo, digamos, la celebración posterior y por las mismas declaraciones, ¿cierto? El presidente Boric tuiteó un apoyo, las mismas declaraciones de la vocera, etcétera, de que está más firme que nunca, ¿o no? Yo creo que el gobierno evaluó hacer un cambio de gabinete si es que perdía el plebiscito. Dado que no se perdió el plebiscito, por lo que tengo entendido, la decisión que se está evaluando es eventualmente hacer un cambio de gabinete en marzo para, un poco lo que anticipaba Marco, presentar un nuevo elenco en función del escenario electoral. Un gabinete para la campaña. ¿Del escenario electoral o de la segunda parte? De la segunda parte del gobierno, pero sobre todo pensando que tenemos 2 años electorales donde el gobierno a partir de abril empieza a jugarse la continuidad. ¿Marco? Si mal no recuerdo, me parece que las 5 acusaciones, los ministros o ministras que han sido acusados han terminado saliendo del gabinete. Me estaba tratando de recordar. Tarde o temprano. Sí. A ver, Marco Antonio Ávila, que se salvó. Sí, se salvó. Pero salió a poco andar. Marcela Ríos. Jackson también. Sí. Pero es que Jackson no... Sale también después de la Sale acusación. también. Me refiero que en este caso... Igual ¿no? quedan dañados, digamos. Eso de que quedan fortalecidos no es tan así. Sí, no es tan así. Yo diría que eso es así y creo que puede ser un poco tarde marzo para hacer un cambio de gabinete. Yo soy de los que creo que... Porque imagínate tú, marzo... Recién los ministros entran en rodaje, ministros y ministras nuevas, y ya en abril hay que inscribir los pactos, ¿no? Los candidatos y candidatas que van a postularse quieren un gobierno ordenado, movilizado, ¿no es cierto?, que pueda servir de empuje para sus candidaturas. Por eso que yo creo que si no es en febrero, cosa que sabemos que en política nunca hay estos cambios de gabinete. A finales de enero ha habido cambios. Exactamente, a eso iba, que finales de enero podría ser un escenario, ¿no? En los sistemas... Como antes de irse de vacaciones. Yo creo que sería un error. Yo creo que sería un error hacerlo en marzo. Por lo que te digo, les cuesta mucho a los ministros nuevos, por mucha experiencia que tengan, poder despegar y desplegarse, ¿no? Las primarias son el 9 de junio, por lo tanto, creo que no sería muy conveniente demorar tanto esta decisión. Y es una de las pocas herramientas que tienen en los regímenes presidencialistas los presidentes, ¿no? O envían proyectos de ley, que no es el caso porque este gobierno no tiene mayoría, o buscan, ¿no es cierto?, a través de una modificación en su equipo de gobierno, producir acciones que les permitan, ¿no es cierto?, generar resultados, ¿no? Y por lo tanto, es el camino que le va quedando al presidente Gabriel Boric. Ya, y en ese eventual cambio de gabinete, porque da la impresión que sí o sí va a haber uno, ¿cierto? ¿Marzo o enero? ¿Tú coincides en que sería mejor que fuera en enero? Pensando es razonable. en esto que es como la marcha blanca en enero, pero para partir con todo en marzo. Es razonable pensar que efectivamente marzo puede ser un poco tarde, dado que la inscripción de los pactos es en abril. Pero no sé si el gobierno y el presidente han estado realmente trabajando en un cambio de gabinete y en un diseño que permita hacer el cambio ahora a finales de enero. Ya, pero solo para terminar este capítulo, en ese cambio de gabinete, sea en marzo o sea ahora en enero, ¿debiera salir Carlos Montes pese a haber ganado esta acusación constitucional? Yo creo que sí, yo creo que su gestión está muy debilitada, tiene cuestionamientos importantes, no solo desde el flanco de la oposición, también ha habido cuestionamientos importantes en el mundo del oficialismo. Yo creo que efectivamente va a poder hacer poco desde el punto de vista del despliegue político en el contexto de una campaña, un ministro que ha tenido tantas complicaciones y tantos problemas. Queda como con un ala... Sí, y está con un desgaste además, ¿no es cierto?, personal, anímico, ha sido intenso esto que ha afectado una trayectoria política que él tenía y que muchos decían que cometió o asumió un riesgo innecesario al haber asumido esta cartera, ¿no? Una cartera además que es bien importante en campaña, ¿no? El Ministerio de la Vivienda, en un país donde tenemos déficit muy importante de vivienda, es clave y por lo tanto probablemente ahí se requiera una energía nueva, ¿no? Y eso indique, ¿no es cierto?, que probablemente sea uno de los nombres que pueda abandonar el equipo de gobierno. Bueno, otra de las complicaciones, de las polémicas de las que se ha hablado esta semana es el informe de la Contraloría con que ha sorprendido, porque la Contralora
subrogante, es subrogante, pero le dicen el huracán Dorothy a esta altura. Subrogante, pero empoderada. Es empoderada, ¿cierto? Y sin tiempo que perder, como se dice. Y bueno, y sacó este informe y lo dio a conocer ayer en el Congreso, cuestionando algunos de los gastos y de las rendiciones de los Panamericanos Santiago 2023. De eso hablamos a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional Prime. De la noche con 15 minutos, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Ya lo habíamos adelantado. La Contraloría, o podemos decir que sí, la Contraloría ha puesto ahí en el ojo del huracán, en el centro de la polémica, a Santiago 2023, los Panamericanos, los Juegos Panamericanos que tan felices nos hicieron, que transmitimos obviamente por las pantallas aquí de TVN y Canal 24 Horas. Y claro, ha sacado un informe la Contralora subrogante que señala a grandes rasgos que faltan 194.000 millones de pesos por rendir de los recursos destinados a este evento. Según el informe, a esta fecha solo se ha justificado un 31,5% de los gastos, mientras la Contraloría ha tomado razón de tan solo el 5,2%. Tiene bastantes más detalles y más cifras el informe, pero estamos para hablar de eso con el director del Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro. Israel, muchas gracias por estar con nosotros y sumarse aquí a nuestra mesa de conversación de Estado Nacional Prime. Bueno, buenas noches, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Partamos por lo más contingente. ¿Es verdad que se reunió con la Contralora subrogante? Sí, tuvimos una reunión hoy día. ¿Ya? Naturalmente ya hizo una exposición de un informe en el Congreso, todo lo cual es de público conocimiento. Eso fue ayer. Ayer, y a nosotros nos tocó concurrir en el día de hoy, temprano en la mañana, también a exponer nuestros puntos. Naturalmente nosotros tenemos cierta información actualizada respecto a lo que se presentó. Y eso fue lo que nosotros expusimos y entregamos en el Congreso. Ya vamos a entrar al detalle de esa información que ustedes entregaron hoy día. ¿Pero cuál fue el tono de la conversación con la Contralora? Hay que hacer un trabajo conjunto de aquí en adelante. Yo creo que eso es lo más importante de destacar. Usted, cuando iniciaba el programa, hacía una mención muy importante. Los Juegos fueron un gran evento para el país. Entonces también es importante que la parte que queda, que es la parte administrativa, la parte de las rendiciones de cuentas, también funcione y sea un ejemplo de la gestión de eventos deportivos. Y fue un ejemplo también y fue igual de bueno que lo que todos disfrutamos de los Juegos Panamericanos, porque esa es la gran pregunta. Porque después de todo lo que disfrutamos, después sale este informe y uno dice, tal vez no se hicieron las cosas tan bien. Bueno, lo que dice la Contralora es que falta un monto importante por rendir, que son 194.000 millones de pesos. Entonces ahí la precisión que nosotros hicimos hoy día en la mañana es que ese monto que falta por rendir, efectivamente falta por rendir, pero está en plazo. Nosotros tenemos un convenio con la Corporación de Santiago 2023, un convenio de transferencia de recursos que establece los plazos de rendición. Y el plazo que tiene ese monto para rendición es el mes de junio de este año. Y también mencionar ahí que ese mismo convenio que establece ese plazo también fue tomado razón por la Contraloría, entonces nosotros creemos que la situación administrativa está en orden. ¿Entonces se equivocó la Contraloría? ¿Se equivocó la Contralora? No, lo que yo escuché de su presentación fue que dijo que faltaba por rendir un monto, esto efectivamente es así. Lo que yo estoy acotando es que ese monto que falta por rendir está dentro del plazo que establece el mismo convenio. Ahora, ya, usted dice, no solamente dijo eso, sino que dijo, por ejemplo, que hay una parte de esos 194.000 millones, que son 17.000 millones de pesos que corresponden a la suma de rendiciones de agosto 2020, octubre de 2021 y octubre de 2022, que según la Contraloría no fueron realizadas. Y eso ya se habría vencido el plazo, a jugar por la fecha. Y de hecho la Contraloría encontró que esos antecedentes son tan graves que los envió al Consejo de Defensa del Estado para que se investigue. Entonces, ¿qué explicación tiene para esa cifra entregada por la Contraloría? La cifra que nosotros tenemos en el informe final, que es del mes de diciembre del año 2023, habla de 5.200
20 y algo millones. No de 17.000 millones de Sí, pesos. ahí hay otro desglose. El que está en el informe del Porque cual son dos nosotros- cosas distintas. Sí. Los 5.000 y los 17.000 Los que nosotros millones aparecen en dos cifras Perfecto. distintas. Lo que nosotros tenemos conocimiento son los 5.000 porque están explícitamente señalados en el informe. Sí. Entonces dice que fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado. Nuestra interpretación es que remitir al Consejo de Defensa del Estado es una instancia final de este proceso administrativo de las rendiciones. Es decir, cuando uno agota todas las instancias para contar con la documentación que soportan los gastos, y esta no es sabida o no es posible de acreditar, uno debiera remitirlo antecedente al Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la diferencia? Porque digo que hay un criterio. Lo que a nosotros nos interesa es que todos los recursos sean acreditados debidamente. Y para eso nosotros trabajamos en conjunto con la Corporación de Santiago 2023 y hemos definido equipos que están exclusivamente dedicados a esa tarea. ¿Qué le quiero decir? Que, por ejemplo, de esos 5.200 millones de pesos, Sí. de ese informe que desde diciembre de 2023, a la fecha nosotros hemos rebajado 1.000 millones de pesos. ¿Por ¿Rendido qué? o como rebajado? Que se acreditaron. Ah, que se acreditaron. Que se acreditaron. 1.000. Sí, ¿qué quiere decir eso? Que muchas de esas observaciones, y acá esto es muy importante señalarlo claramente, no es que no se rindió, es que se rindió pero no se aceptó. Por ejemplo, una contratación de personal puede no ser aceptada estando la liquidación de sueldo, el nombre de la persona, las cotizaciones pagadas, si es que algún paso del procedimiento no se encuentra. Por ejemplo, no podría no estar cómo se concursó el cargo o si la persona se ajustó 100% al perfil, que son elementos administrativos del gasto, no tiene que ver propiamente con lo financiero. Entonces, cuando nosotros observamos eso, más que remitir al Consejo de Defensa del Estado, tratamos de perseverar en acciones que nos permitan acreditar el gasto porque creemos que es mucho más saludable respaldar los gastos que remitirlos directamente al digamos. Consejo de Defensa del Estado. Ya, pero solo, yo sé que no nos vamos a marear con tantas cifras, ¿cierto? Pero para que quede bien claro, en el informe hay dos cifras que llaman la atención que son distintas. Una son estos 17.000 millones de pesos, donde lo que se establece es que son rendiciones que no fueron realizadas. Distinto es el caso de los 5.200 y tantos millones de pesos, donde lo que dice la Contraloría es que fueron rendidos, pero no está claro en qué se utilizaron. No, todos los fondos, y esta es nuestra versión, todos los fondos que fueron entregados a la corporación han sido rendidos en los plazos que corresponden. Lo que está pendiente... Incluyendo las rendiciones del los agosto de 17, 2020, incluyendo octubre de todas las 2021 y rendiciones. octubre de 2022. Incluyendo todas las rendiciones, con excepción de la del 2023, que señalé que tiene Por un plazo supuesto, eso se entiende. Pero entonces, esos 17.000 millones están, según usted, rendidos. Fueron rendidos Por lo en su tanto, se oportunidad. equivoca la Contralora. Esa es una interpretación que a mí no me corresponde hacer. Pero que entonces, ¿por qué aparece como no También, rendido? Yo le estoy dando la información que yo tengo desde el Instituto Nacional de Deporte. Ya. Yo lo que estoy diciendo es que todos los montos fueron rendidos en su oportunidad. Le voy a poner un ejemplo también. En el año 2023, en el mes de abril, también fue de público conocimiento que la Corporación de Santiago 2023 tuvo un bloqueo de fondos por no presentar la rendición. Es decir, cuando eso sucedió en el pasado, nosotros tomamos la acción administrativa que corresponde y que ese bloqueo finalmente se traduce en que nosotros no otorguemos más fondos a la corporación y eso duró aproximadamente 3 o 4 meses, si la memoria no me falla. Pero, ¿qué le quiero decir? Que esa acción se ha tomado cuando ha habido un retraso en la demora en la presentación de una rendición. Y esto no sería el caso, dice. No es el caso. Yo O sea, digo que usted todo ha sido niega que resuelto. existan, primero, niega que exista algún atraso en la rendición de los gastos. No hay rendiciones que estén atrasadas. Ya, y tampoco- Hay rendiciones que tienen que aclararse. Ah, ya, que eso nosotros hemos hecho observaciones. Y esas son los 5.000 millones. Que nosotros creemos que la corporación son elementos administrativos que tiene que presentar. Si nosotros entendiéramos que hay algún elemento de carácter penal en nuestra calidad de funcionarios públicos, estamos obligados a denunciarlo. Ya les voy a dar la palabra. Pero usted me imagino que le explicó todo esto hoy día a la Contralora cuando se reunió con ella. Sí, pero... ¿Y qué le dijo ella? ¿Lo entendió? Lo que pasa es que la Contraloría trabaja... Yo no quiero contestar por la Contraloría, ya yo quiero dejar bien claro eso, pero le voy cuéntenos qué le dijo la le voy a Contraloría. contestar la pregunta. Ellos hacen referencia a sus informes y naturalmente los informes que ellos han hecho de fiscalización o de auditoría tienen fecha, fueron realizados en cierto momento y nosotros presentamos una información que está actualizada el día de ayer. Entonces, El informe de la Contraloría no está actualizado. pero está actualizado en la fecha que se hizo. Yo no diría que no está. Ese informe tiene una fecha y fue hecho de la manera que corresponde. Lo que yo estoy tratando de decir es que hay una buena noticia ahí, que es que cambió la situación, ¿cierto? Desde que nosotros presentamos la información hoy día y ese informe hay gestiones que se hicieron y que han posibilitado que esos montos sean diferentes. Ya. La explicación que usted le dio
¿Lo entendió la Contralora? Pero insisto que yo no quiero hacer interpretaciones por No, la pero Contraloría. pero le tiene Yo que haber dicho entiendo algo. que la instancia de generar una mesa de trabajo conjunta y coordinada apunta precisamente a que los flujos de información y vasos de comunicación estén funcionando siempre de manera permanente, entendiendo que este es un caso, los Juegos Panamericanos, que ha sido muy importante para el país, no solo desde el punto de vista administrativo, sino en lo deportivo. Ya, ¿y qué significa esto que van a trabajar juntos? Porque la Contraloría uno entiende que fiscaliza. ¿Qué van a hacer en una...? Sí, el rol Y es como asumir además que algo estaba malo, ¿no? No, la Contraloría fiscaliza, pero también orienta. Nosotros también necesitamos orientación, o muchas veces en el proceso de realización de los Juegos Panamericanos visitamos la Contraloría en innumerables ocasiones pidiendo orientación sobre ciertas materias. El desarrollo de la infraestructura pública de los Juegos se hizo en un muy breve tiempo. Muchas de las obras, las más importantes, se hicieron en menos de un año. Y naturalmente con esos plazos y tomando en cuenta la burocracia, entendida en el buen sentido de la palabra, del aparato público, involucró un esfuerzo adicional que la institución no estaba acostumbrada a realizar y naturalmente ahí nosotros requerimos la colaboración de la Contraloría y de muchos organismos públicos más que también estuvieron presentes. O sea, ahí entre el apuro, desde que ustedes recibieron, ¿cierto?, el proyecto y además... porque entendemos, y eso fue público en su minuto, que había apuro en sacar adelante las obras, hubo que hacer licitaciones contra el tiempo, etcétera. ¿Pueden haber cometido algún error ustedes? O sea, siempre hay posibilidades de errores administrativos, pero ¿qué es lo importante? Nosotros, todas las grandes obras que adjudicamos para la celebración de los Juegos fueron hechas por licitación pública. Primer punto. Segundo punto, todas esas obras fueron tomadas de razón por la Contraloría General de la República. El plazo legal que nosotros se nos exige de publicación para una licitación de esa envergadura de montos es de 30 días. Publicamos toda esta grande obra por 60 días. O sea, tomamos todas las acciones que nos permitieran efectivamente en el escenario que tiene el mundo de la construcción en esa época, que era bastante complejo, poder llevar a cabo las obras. ¿Todo estuvo en regla? Todo está en regla. Ya, no tiene ninguna duda. No Se lo tengo pregunto ninguna duda. porque hay algunos, cuando uno reportea el tema, le hablan, por ejemplo, de algunos cuestionamientos a licitaciones. Le pongo un ejemplo. Se licitó el servicio de Internet con una empresa. Se cae la licitación. La licitan de nuevo, se le adjudicó a otra empresa. Vuelve a pasar lo mismo, se cae la licitación y en un tercer proceso se le adjudica a la misma que había sido rechazada en el primer proceso. ¿Eso es verdad? Yo creo que hay que distinguir las licitaciones que son de obras de infraestructura, que son del Instituto Nacional de Deportes, de aquellas que son de la Corporación Santiago 23. Ya. A mí me da la impresión de que usted me está mencionando una licitación de la Corporación y no del Instituto Nacional de Deportes. Puede ser. Claro, entonces no tengo el conocimiento para darle una respuesta de eso. Ok, pero ya, ahí le hablo de obras, por ejemplo. Remoción de escombros del Estadio Nacional. Eso sí estaba a cargo de ustedes, Sí, ¿no? estaba a cargo de nosotros. Ahí también se habla de en el fondo que se le entregaron más de 3.000, es una obra que costó, que entiendo, más de 3.000 millones de pesos, la remoción de escombros, se le entrega a una sola empresa y lo que se dice es que no había competencia. ¿Es real? O sea, toda la obra, más allá de caer en alguna en particular, yo insisto en mi argumento, todas las obras fueron licitadas, les dimos más tiempo que exige la ley, el doble del tiempo que exige la ley, y además fueron tomadas de razón por la Contraloría General de la República. O sea, pese a tener poco tiempo, precavimos todas las acciones para que los procesos fueran hechos de la mejor manera posible. Yo creo que si no hubiera sido así, quizás no hubiéramos tenido la infraestructura maravillosa que nos dejaron los Juegos. ¿No se adjudicó nada a dedo? No, nada de eso. ¿Y no se cambiaron las bases de Hay licitación? modificaciones en las bases, ¿Ya? sí, por cierto que sí. ¿Y eso no es irregular? No es irregular, porque eso también es parte de todo el proceso que se envía a la Contraloría a toma razón. Lo importante ahí es que no se modifiquen elementos que sean sustantivos. Por favor. Director, cuando uno ve una luz de alerta de la Contraloría, los simples ciudadanos tendemos a pensar que o hay alguna irregularidad o eventualmente alguna malversación. ¿Por qué no nos explica a los que no entendemos qué quiere decir de que 194.000 millones de pesos no hayan sido rendidos? ¿Dónde están esos 194.000 millones de pesos y qué es lo que hay que hacer con ellos para poder aclarar este informe de la Contraloría? Bueno, naturalmente esos 194.000 millones de pesos, lo señaló también el director ejecutivo de la corporación hoy día, Harold McNichol, fueron gastados en los Juegos, de eso no hay ninguna duda. Es plata pública que ya se gastó. Es plata pública que se transfirió a la corporación y que la corporación la gestionó. ¿Y qué quiere decir que no estén rendidos entonces? Quiere decir, es que yo creo que es una mala definición, ¿eh? Yo quiero decir que no ha sido presentada la rendición porque no está el plazo vencido para presentarla. O sea, son gastos del plazo de 2023. Claro, que están en regla.
¿Y qué es lo que estaría observando la Contraloría entonces? En simple es como que yo le acusara una deuda a alguien, pero no ha estado la fecha de vencimiento del crédito o lo que sea. Entonces, esa diferencia hay que hacerla, porque cuando dicen, no están los fondos o se perdieron, no. Hay un plazo de rendición que tiene que cumplirse, que nosotros vamos a promover. No se ha perdido plata pública. No se ha perdido plata pública. Ya, eso es lo que Harold Mayne-Nichols dijo hoy día. Dijo, está todo rendido, nos corresponde rendir en febrero y evidente que estamos en enero, no nos corresponde rendir nada todavía. Y después agregó, ¿cierto?, hoy día que el plazo es junio y que incluso hay 45 días después del mes de junio para poder hacer toda esta rendición. Sí, ya, pero eso uno se imagina que la Contraloría debiera saberlo, ¿no? O sea, yo creo que lo sabe. Lo que yo entiendo de la presentación es que no está rendido aún, pero nosotros, lo que insisto, le agregamos que hay plazo para hacerlo. Pero parte de esos antecedentes los mandó al Consejo de Defensa del Estado. O sea, no es que les dijo, ojo, todavía le falta esto por rendir, para que se acuerden, sino que encontró algo grave para enviarlo al Consejo de Defensa del Estado. Sí, los montos que ellos enviaron al Consejo de Defensa del Estado. 17.000 millones. Sí, tienen que ver con un periodo anterior, que es el año 2021. Ya, no estamos hablando ahí de 2023. Y lo que yo le he manifestado... O sea, es un problema que ustedes heredaron. Sí heredamos, pero también lo estamos trabajando. De la administración anterior. Por eso yo le decía que también hemos rebajado ese monto. Si nosotros tuviéramos el convencimiento de que eso no tiene respaldo, no hay información que soporte lo que se hizo, nosotros lo primero que vamos a hacer es denunciarlo al Consejo de Defensa del Estado, y eso también quiero ser muy claro. Pero como nosotros vemos que existen los soportes tributarios, financieros, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es perseverar y tratar de obtener la información que falta, que es de carácter administrativo. Ya, pero entonces usted está súper seguro, como dice, que esos 17.000 millones, que dice que son de la administración anterior, porque es del periodo 2020, o sea, 2021. Por lo tanto, la administración anterior, ¿están también bien gastados y rendidos? Para aprobar la rendición nosotros necesitamos que esté la documentación que falta. ¿Y esa documentación está? La está requiriendo la corporación. Ya, pero entonces no sabemos si está bien rendido o si se gastaron bien. Es que es distinto que falte un antecedente administrativo a decir que no se sabe dónde está. Porque yo le puedo mostrar la factura, le puedo mostrar una orden de compra y quizás no le puedo mostrar, no sé, una firma que faltó en un acta. Pero usted sabe en qué se gastaron y usted sabe que se gastaron bien. Sí, ¿Usted puede dar garantías de eso? Porque estamos hablando, como dice Max, de platas públicas. Sí, sé que están todos los documentos tributarios que acreditan que existió un gasto. Marco. Sí, director, en el actual clima de desconfianza que hay, ¿no?, en el país, casos, fundaciones, convenios, en fin, esta idea de la sospecha, de alguna manera esta acción de la Contraloría ¿afecta la imagen que había respecto de los Juegos Panamericanos, de la organización? De alguna manera ensucia esa imagen tan positiva que ustedes, ¿no es cierto?, lograron llevar adelante con los Juegos. Mira, de cierta manera, para hacer una evaluación quizá un poco más global, nosotros cuando tomamos la posta a la obra de infraestructura, también enfrentamos un clima de desconfianza que duró mucho tiempo. Yo diría quizás que uno de los grandes logros de los Juegos Panamericanos, a mi modo de ver, es que logramos desarrollar infraestructura pública, porque el Parque Estadio Nacional es un recinto público que administra el Estado. En breve tiempo, yo me preguntaría cuántas obras de la envergadura que hay se han podido realizar en menos de un año en el aparato público. Nosotros lo que vemos en la estadística hoy día es que el 30% de las licitaciones que hace el Estado quedan desiertas. Yo veo ahí como un ejemplo de que el Estado también puede desarrollar infraestructura de muy buena calidad y también con ciertos elementos de eficiencia. Naturalmente que todo cuestionamiento, de cierta manera, empaña lo que se hizo. Yo eso lo comparto, pero creo que también hay un final del camino. Se está haciendo un juicio sobre un proceso que no está terminado. Y así como en la infraestructura, yo le digo que hoy día nadie duda que esa infraestructura es de calidad y que llegó a tiempo para los Juegos y que los Juegos fueron un éxito. Yo también creo que en este proceso, que son las rendiciones, también hay que esperar que culmine, que se cumplen los plazos y podamos hacer una evaluación global finalmente de qué fue lo que ocurrió. Ya, se nos termina el tiempo, pero hay un par de cosas que necesito preguntarle. Bien concreta. COSUD se adjudicó la construcción del estadio por un costo de 5.000 millones de pesos más alto comparado con las propuestas iniciales presentadas en la primera licitación pública. O sea, la diferencia era de 19.000 millones, se pasó a casi 25.000 millones. ¿Hubo un sobreprecio en ese contrato? No hay sobreprecio porque todo se hace por propuesta pública. ¿Ya? COSUD lo que se adjudicó, ¿Y cómo se explica ese...? Sí. Pero déjenme precisarle. COSUD tiene 3 obras en el Parque Estadio Nacional. Una es el Centro de Deporte 4.
el Centro de Deporte de Contacto, adjudicado en el año 2021, el Centro de Entrenamiento de Hockey Césped, que es 2020-2021, es decir, de la administración anterior. Ya. Y también tiene obras que se adjudicó en nuestra gestión, que son el Centro de Entrenamiento de Atletismo y el Centro de Entrenamiento de Tenis. Naturalmente, las propuestas públicas, las ganas que nace la mejor oferta, de acuerdo a los criterios que tienen las distintas licitaciones, y eso fue lo que ocurrió. Por lo tanto, usted garantiza que está todo en regla. Yo digo que está en regla. Y así es porque está tomado razón, se hicieron procesos públicos, acá nada es oculto. Si cualquier persona me quiere pedir los antecedentes de esa licitación, yo estoy obligado a entregárselos, ni siquiera es algo facultativo. Entonces hemos actuado con esa misma lógica en todo lo que hemos hecho, y por eso cuando hoy día también concurrimos al Congreso quisimos especificar punto por punto los distintos hechos que había señalado en la Contraloría. Israel Castro, muchas gracias, el director del Instituto Nacional de Deportes. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y responder todas nuestras preguntas. Muy bien, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Nos vamos rápidamente a la pausa, pero antes les voy a contar y les voy a decir algo. Aumenta la delincuencia, bueno, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. 24 minutos faltan para las 11 de la noche, nos vamos a la última pausa y a la vuelta conversamos con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, sobre delincuencia y la compleja situación del general director de Carabineros. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, estamos con Max Colodro, con Marco Moreno y vamos a tomar contacto con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, para hablar de seguridad, la preocupación principal de los chilenos y también de los habitantes de la región metropolitana. Claudio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ahí está, bien, ahí está bien enfocado, Claudio Rego. Te vemos bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Constanza, ¿cómo estás? Bien, pues. Bueno, aquí está Marco y está también Max, así que... Buenas noches, gobernador. Vamos a sumar. Hola, Max. Hola, Marco. ¿Qué tal? Vamos a sumar al gobernador a esta mesa de conversación. En noviembre pasado, Claudio Rego dijo que había una pandemia de homicidios. ¿Lo sigue sosteniendo? ¿O la pandemia es aún más grave después de lo que pasó durante el fin de semana de Año Nuevo y sumado a la Navidad? Bueno, yo creo que las cifras y los hechos hablan por sí solos, Constanza. Nosotros veníamos denunciando hace un buen rato el aumento probablemente del delito más complejo de todos, que es el delito de homicidio, una creciente violencia, brutalidad también y exceso de armas de fuego. Y eso, después de noviembre, solamente se ha refrendado por lo que pasó entre Navidad y Año Nuevo y lo que ha pasado estos primeros 4 días del nuevo año, donde llevamos 12 homicidios y varios homicidios frustrados, en circunstancias muy complejas para toda la región. Así que sostengo y mantengo que estamos viviendo una pandemia de homicidios producto del crimen organizado y un creciente acceso a armas de fuego de grueso calibre por parte de los delincuentes. Y frente a ese diagnóstico que ya ha sido denunciado por usted y se ha hablado, digamos, en los últimos meses, desde ese momento, desde noviembre, cuando habló de la pandemia de homicidio, ¿han mejorado las medidas que se han tomado? ¿Han mejorado en algo la situación o no? A ver, yo creo que este es un fenómeno muy complejo que va a tomar no solamente días, sino probablemente meses y años resolver, porque el Estado de Chile se retrasó mucho. La delincuencia, Constanza, en Chile cambió radicalmente en los últimos años, producto del contagio también de prácticas internacionales. Hoy día tuvimos en la mañana una reunión con varios alcaldes de distintos colores políticos con el fiscal Héctor Barro, y él nos confirmaba la presencia del Tren de Aragua y de varias mafias peruanas, colombianas, que han como escalado y acelerado el uso de la violencia y la brutalidad en el contexto de la delincuencia chilena. Y eso ya habían indicios hace un rato, pero no se tomaron las medidas oportunas. Entonces las medidas que se están tomando hoy día todavía van a tomar un tiempo en poder dar resultados. Es más, algunas de ellas que van en la dirección correcta. Te voy a poner un ejemplo hoy día muy interesante que hablamos con el fiscal. Se aprobó el año pasado, a mediados de año, una nueva ley para poder mejorar las técnicas de intrusión en las comunicaciones de los delincuentes. Pero claro, para eso se requiere tecnología y la Fiscalía no tiene presupuesto para aquello.
Entonces, una de las peticiones que nos hacía hoy día el fiscal Héctor Barros, que además es coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, el nuevo ECO que creó el fiscal nacional, va a significar que como gobierno regional nos vamos a poner con cerca de 5.000 millones de pesos para comprar tecnología de última generación europea o israelita, para efectos de poder dotar a la Fiscalía de esta capacidad. Pero eso no puede, eso no viene, perdón, pero eso no debiera venir del presupuesto nacional, cuando se crea una unidad, además de crimen organizado, y se anuncia por parte del gobierno que esa va a ser la prioridad. ¿Cómo se entiende que no haya recursos para poder concretar un proyecto de ley, o sea, aplicar un proyecto de ley que está aprobado? Bueno, hay muchas explicaciones para aquello, pero el hecho es el que te acabo de señalar. No hay plata, como dice mi ley, no hay plata. Claro, no hay plata, y lo que nosotros estamos haciendo como gobierno regional, con las pocas facultades que tenemos, pero con los recursos que sí estamos poniendo a disposición del tema de seguridad, que es nuestra prioridad en Santiago, es que vamos a suplir esta brecha, y vamos a dotar a la Fiscalía en Santiago de una tecnología que solo tienen algunos países en el mundo para poder desbaratar a tiempo estas prácticas de crimen organizado que están generando tanto temor y tantas muertes de inocentes y también de personas vinculadas al crimen en Santiago y en Chile. Max. Sí, ¿Marco? gobernador, Marco. este efecto pandémico que usted señala, ¿se soluciona, que es un problema complejo, se soluciona con un estado de excepción para la región metropolitana? ¿Usted es partidario de declarar un estado de excepción en la región metropolitana? A ver, voy a partir por la segunda parte de tu pregunta, Marco, y después voy a la primera. Yo creo que debiéramos tener un estado de excepción, aunque fuera acotado, para algunas comunas y para ciertas funciones militares. Yo creo que mucha gente cuando piensa en estado de excepción piensa en estado de sitio, y no es el caso. Nosotros hemos planteado la posibilidad de concurrir o usar parte del poderío militar en ciertas labores que hoy día puedan complementar la labor de las policías. Te voy a poner un ejemplo. En cualquier capital europea, si tú has tenido la ocasión de viajar, Marco, verás que las principales estaciones de trenes, los principales monumentos, los principales lugares están custodiados por militares y por policías. ¿Por qué no podríamos tener eso en Santiago, por ejemplo, en algunos lugares como los terminales de buses, de trenes? ¿Por qué no podríamos tener la colaboración de blindados del ejército para algunas operaciones de allanamiento, por ejemplo, que se hagan con órdenes judiciales emanadas de la justicia? Se podría hacer. Ahora, voy a la primera pregunta. ¿Es esta la solución que va a resolver los problemas del crimen organizado? No. ¿Pero ayudaría en algo? Yo creo que colaboraría. Lo mismo que ha ocurrido en el caso del sur y en el norte. Nadie piensa que el estado de excepción ha resuelto los problemas de la violencia en la macrozona sur o de la inmigración ilegal en la macrozona norte. Pero han ayudado, creo que sí, en la medida que sean bien focalizadas y se ocupen como un apoyo a la labor de las policías. Ahora, lo que vamos a hacer ahora con la Fiscalía, lo que estamos haciendo, fortaleciendo la capacidad de carabineros con vehículos blindados, con helicópteros, con nuevas radiopatrullas, con nuevos cuarteles de la PDI, con cámaras de televigilancia para los municipios, con implementos de protección para los inspectores municipales. Yo ahora estoy en el Cajón del Maipo reunido con los 52 encargados de seguridad de Santiago, viendo nuevas estrategias para ayudar. Todo eso contribuye. No hay una medida para resolver un problema tan complejo. Pero yo no descartaría ninguna tampoco, como puede ser el apoyo militar, cuando la situación es tan crítica como la que estamos viviendo, y todavía estamos a tiempo de poder evitar lo que han vivido otros países de América Latina, como Ecuador, Colombia, México y tantos otros. Por lo tanto, de sus palabras uno deduce, ¿estado de excepción ahora para la región metropolitana? Mira, lo hemos planteado, el gobierno ha dicho que no, le hemos propuesto al gobierno algo alternativo, si no quiere estado de excepción, por lo menos ocupe la ley de infraestructura crítica, sí, que le permite acceder a los militares sin esto. Y mientras tanto, mira, yo no quiero entrar tampoco en la pelea que hay muchas veces entre gobierno y oposición. El otro día fuimos a una actividad con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y yo le ofrecí, mira, Manuel, podemos tener diferencia en esto, pero ¿en qué estamos de acuerdo? Y de hecho, definimos una acción concreta que es la adquisición de un laboratorio móvil para la Labocar de Carabineros, para ir a los crímenes, a los lugares del crimen de homicidio, y lo vamos a hacer. O sea, aquí se requieren muchas medidas, hemos propuesto algunas, el gobierno no ha estado de acuerdo, hemos propuesto otras, el gobierno ha estado de acuerdo. Así se avanza. Max. ¿En qué el gobierno no está de acuerdo? ¿Qué es lo que a usted, gobernador, le gustaría que el gobierno estuviese implementando
al margen o más allá del estado de excepción acotado y que el gobierno eventualmente no está haciendo y debiera hacer en su opinión? Mira, yo creo que me ha convencido, Max, tú me conoces hace muchos años, sabes que aparte de la política me encanta la gestión. ¿Ah? Y que siempre creemos que el problema es falta de plata, pero muchas veces el problema es falta de gestión. ¿Ah? ¿Por qué nos demoramos tanto en implementar los sistemas de bloqueo de teléfono en las cárceles? Por falta de plata no, por falta de gestión. ¿Por qué no hemos podido implementar el sistema de reconocimiento biométrico y facial que le financiamos a la PDI hace 1 año y medio? Por gestión, porque hay discrepancia entre el Ministerio del Interior y la PDI. Entonces, no siempre es un problema de falta de leyes y no siempre es un problema de falta de recursos, también es falta de gestión. Y yo diría un sentido de urgencia. Mira, Santiago, que es una región compleja con 52 comunas, realidades de comunas pobres y ricas, rurales y urbanas, requiere una estrategia regional. Le hemos dicho al gobierno, denos atribuciones a los gobiernos regionales, que tenemos la billetera. Que, mira, yo estoy 1 día y medio reunido con 52 encargados de seguridad, viendo estrategias comunes para poder generar una política regional, que no es la política nacional. Eso está bien que la haga el gobierno nacional, pero las realidades de las regiones son muy distintas. Lo que está pasando en Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, en la Florida, oye, en Peñaflor, en Padre Hurtado, en Melipilla, son realidades muy propias. Nosotros deberíamos tener esa atribución y le hemos dicho al gobierno, mira, aquí nos sobran manos, faltan manos, y los gobiernos regionales podemos y estamos haciendo un aporte, y si tuviéramos las atribuciones, avanzaríamos, creo yo, bastante más rápido de lo que está haciendo hoy día esta división de poderes que lamentablemente confunde, genera descoordinación y muchas veces falta de eficiencia. ¿No hay rigidez ideológica que impiden eventualmente tomar algunas decisiones que para usted serían o son decisiones importantes? Yo creo que ha habido sin duda alguna históricamente un complejo en la centroizquierda y en la izquierda con los temas de seguridad. Eso es un dato. Creo que eso se manifestó al comienzo de este gobierno, cuando este no era un tema de prioridad y cuando inclusive había resistencia respecto de aprobar los estados de excepción en el norte y en el sur. Pero eso ha cambiado, Marco. O sea, es cosa de ver nomás que el mismo gobierno ha propuesto una agenda legislativa muy ambiciosa, que no siempre ha contado con todos los votos de la izquierda, pero sí ha contado con los votos del resto del aparato público, que ha visto como todos los alcaldes de distintos colores políticos estamos bastante, y los gobernadores bastante alineados, porque estamos todos los días viendo el temor, el pavor y el miedo de la gente producto de estas balaceras que han significado muchas vidas de niños inocentes y de personas inocentes. Entonces yo te diría, creo que el gobierno ha cambiado. Ahora, ¿puede cambiar más? Yo creo que sí. Primero, más sentido de urgencia. Segundo, mayor gestión en implementar las buenas leyes que se están aprobando, como el caso que te acabo de mencionar de este proyecto de tecnología para la inteligencia contra el crimen organizado. Y tercero, algo muy importante, si nosotros nos importan, sobre todo la gente centro-izquierda, yo me considero una persona centro-izquierda, tanto los derechos humanos, bueno, entendamos que la seguridad es un derecho humano fundamental para las personas, y quienes viven inseguros es como si vivieran víctimas de un delito de efecto permanente. Entonces, esto es lo que tenemos que entender y creo que nos ayudaría mucho más a tomar más liderazgo el que estamos tomando, sin perjuicio de yo valorar las cosas buenas que se están haciendo, pero también tener la libertad personal e institucional, porque soy una autoridad distinta al gobierno, de decir cuando creo que las cosas se hacen mal. Por ejemplo, cuando se creó el proyecto de Calles sin Violencia, y se decía que unas comunas sí y otras comunas no, yo decía, pero oye, no conocen Santiago. Si el crimen organizado no conoce la diferencia entre La Granja y La Florida, entre La Pintana y Puente Alto, es como el mismo territorio. Y eso lo confirmaba hoy día el fiscal Héctor Barro en una muy descarnada reunión que tuvimos, en que nos demostraba cómo estas manifestaciones de crimen organizado se están tomando muchos territorios en Santiago. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, gobernador, en medio de toda esta crisis, para ponerle más pelos a la sopa, como se dice, o la guinda de la torta, van a formalizar, se ha anunciado la formalización del general director de Carabineros, el general Yáñez. ¿Qué debiera hacer el gobierno con el general Yáñez? Mira, yo tengo un predicamento que se lo aprendí a un ex jefe mío, que se llama Ricardo Lagos, que cuando hay temas judiciales y están funcionando las distintas instituciones, hay que dejar que funcionen. Se ha anunciado por la prensa una posible formalización. Mientras no ocurra, dejemos que las instituciones funcionen.
Yo lo único que le puedo decir es que como gobernador, iba a decir intendente, se me cayó el carnet, como gobernador de Santiago, donde la primera prioridad es la seguridad y tengo que trabajar con todas las instituciones, yo he trabajado con Carabineros, he trabajado con el director general de muy buena manera, y esta situación que usted me plantea tiene que resolverse en los tribunales, no soy yo la persona llamada a dar una opinión al respecto. Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, muchas gracias por esta conversación con Estado Nacional Prime. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos, Marco. Buenas noches. Y nos quedan 5 minutos, menos de 5 minutos, para hablar precisamente de la situación del general Yáñez. ¿Cuánto complica al gobierno? Le preguntaba yo al gobernador, se lo sacó bien diciendo no es él el que tiene que decir, pero ¿cuánto complica al gobierno mantener al general Yáñez en su cargo pese a ser formalizado? Entendiendo que existe la presunción de inocencia y que la formalización no es una condena, pero ¿complica su situación o no? Sí, yo creo que pone al gobierno en una situación imposible, ¿no? Porque cuando uno hace, el gobierno tiene que estar haciendo un balance de problemas, que sin los costos de sacarlo y los costos de mantenerlo, ¿no? Y eso genera también tensión al interior de del propio oficialismo. Yo creo que de alguna manera el gobierno está complicado con esta situación, especialmente porque los últimos 4 directores generales no han podido terminar sus mandatos. Pensemos en Villalobos, después vino Hermes Canales, Rosas. Y ahora el general Yáñez, ¿no? Y uno ve que Carabineros de alguna manera ha tenido la mayor cantidad de recursos que nunca antes se habían invertido en una policía. Cuando uno lo compara con la PDI, por ejemplo, ¿no? Que es una policía científica, seria. Yo no entiendo muy bien por qué el gobernador le va a pasar 5.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, a la Fiscalía y no se los pasa a la PDI, que es el organismo técnico encargado de hacer todo. Entonces uno dice, aquí también hay un problema estratégico, ¿no? No se está entendiendo muy bien, pero yo creo que como dijo ayer el subsecretario Monsalve, ministro en función en este minuto, el gobierno tiene que respaldar instituciones y no situaciones personales o individuales. Max, ¿qué debe Estoy de hacer acuerdo, el yo creo gobierno? que el gobierno queda en una situación muy difícil, por no decir, y en eso coincido con Marco, una situación imposible. O sea, mantener a un director general de Carabineros formalizado por presunciones de responsabilidad política en violaciones a los derechos humanos. O sea, la verdad es que creo que es una situación insostenible, si es que termina por concretarse la formalización, y creo, también coincido en eso, que va a ser muy difícil que la izquierda de la coalición, Partido Comunista, Frente Amplio, acepten mantener a un director general de Carabineros en esas condiciones. ¿Y los costos de sacarlo en una crisis Son de seguridad como la que altísimas. tenemos y que además ha tenido muy buena relación el presidente Gabriel Boric con el general Yáñez? Descabezar a Carabineros en esta circunstancia es una situación muy compleja, pero se me hace muy difícil que pueda mantenerse formalizado en el cargo. Por eso te decía yo que hay que hacer un balance de problemas, ¿no? El mal menor, digamos. Exactamente, porque aquí durante muchos años, 30 años, también hemos tenido el problema con las Fuerzas Armadas y con Carabineros, donde ha imperado esta doctrina de que ustedes hacen como que me mandan y yo como que los obedezco, ¿no? Porque si uno dice, bueno, el desfalco en Carabineros, ¿por qué se produjo? ¿No? Sí. Y la falta de control. Entonces creo que aquí también el Poder Civil tiene que ponerse serio en relación a las instituciones y especialmente a las policías en un contexto donde la gente tiene mucho miedo y evidentemente las policías son muy importantes. Claro, y importante lo que pasa adentro también en este momento, adentro de los cuarteles donde el general Yáñez tiene mucha ascendencia. Marco Moreno, Max Colodro, muchas gracias por Buenas estar noches. con nosotros conversando en esta Muchas mesa de conversación esta noche en Estado Nacional Prime. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que el próximo domingo a las 11 de la mañana estamos, como todos los domingos, en Estado Nacional. Hasta entonces, que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias.